Cualquiera que haya viajado a Roma sabe que más allá del Coliseo, la Fontana di Trevi o el Foro, hay otros rincones que revelan una faceta más íntima y sobrecogedora de la ciudad eterna, las catacumbas. Túneles tallados en piedra en los que los primeros cristianos dejaron huellas de fe, arte y resistencia. Pero lo que pocos saben es que a unos 200 kilómetros al sur, en Nápoles, existe un conjunto de catacumbas aún más antiguo, vasto y enigmático. Bajo la colina de Capodimonte se extienden las catacumbas de San Gennaro, un laberinto de pasadizos excavados en roca volcánica. Este santuario subterráneo, aún más antiguo, vasto y enigmático, guarda entre sus muros siglos de historia. Aquí descansaron obispos, mártires y ciudadanos comunes. Aquí se rindió culto en secreto y se tejió una red de túneles que aún hoy esconde más de lo que revela. Os contamos mucho más a continuación. Soy Federico Cardelús, periodista y divulgador. Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Descubre los secretos bajo las calles de la ciudad eterna, gracias a una nueva excavación arqueológica sin precedentes, en la que cada metro excavado revela hallazgos extraordinarios. Todo en Roma subterránea. Estreno el 13 de enero en National Geographic. Cuando el Imperio Romano atravesaba sus últimos siglos de esplendor aparente, aproximadamente los siglos II y III después de Cristo, la estructura social y religiosa de sus ciudades estaba cambiando. El paganismo tradicional convivía con el cristianismo, una nueva fe que poco a poco ganaba protagonismo en la sociedad. Esa nueva fe prometía esperanza más allá de la muerte, algo que dejaba explícita la necesidad de crear espacios de enterramiento y culto. En ese mismo contexto, las nuevas comunidades cristianas en expansión empezaron a usar cementerios subterráneos, muchas veces reutilizando necrópolis paganas o sepulcros privados, espacios que hoy conocemos como catacumbas. Es justo en ese momento en el que se crean las catacumbas de San Gennaro, en Nápoles. Originalmente, aquel no fue un mausoleo público, sino la tumba de una familia noble que cedió su espacio sepulcral a miembros de la incipiente comunidad cristiana. Ese primer nivel, hoy identificado como el nivel inferior, data de finales del siglo II o comienzos del III. A partir de ahí comenzó un lento proceso de expansión con la aparición de galerías, pasillos, nichos funerarios e incluso alargando esas tumbas originales en un patrón más amplio y comunitario. Con el tiempo, este espacio se convirtió, además de en un cementerio colectivo, en un lugar de reunión ocasional con significado simbólico. Y es que estas catacumbas son muy peculiares. Por ejemplo, algo que las diferencia es su ubicación. Se sitúan bajo la colina de Capodimonte, en el barrio de Rione Sanità, de Nápoles. Otro detalle impresionante es el núcleo original, excavado en toba volcánica, una roca relativamente blanda y fácil de trabajar, y que permitió construir techos que alcanzan los 6 metros de altura. Con el tiempo, la necrópolis creció. A partir del siglo IV, tras el enterramiento del obispo Agripino de Nápoles, figura clave del cristianismo napolitano primitivo, comenzó su expansión planificada. Para ello se excavó una nave central subterránea de tipo basilical con altar, que sería la futura Basílica de Sant'Agrippino, silla episcopal tallada y espacios dedicados al culto y la reunión litúrgica. Con el paso de los siglos, la expansión no se limitó al nivel inferior. Sobre él emergió un nivel superior que integró antiguos hipogeos y tumbas adyacentes. Fue en ese nivel donde surgieron algunas de las pinturas cristianas más antiguas del sur de Italia. A lo largo de siglos de uso, la necrópolis sumó diversos tipos de sepulturas, las conocidas como loculi o nichos verticales, arcosolios, nichos más elaborados, a veces decorados con frescos o mosaicos, fosas excavadas y, en algunos casos, sarcófagos. Quizás el momento culmen de las catacumbas fue con el traslado de los restos de San Gennaro, patrón de Nápoles en el siglo V. Este movimiento convirtió las catacumbas en un destino de peregrinación. De ahí, alrededor de su tumba se empezaron a construir nuevas galerías, capillas más amplias y nuevos espacios de culto mucho más amplios. Y es que la historia de San Gennaro mitificó aún más el espacio. Vivió en un momento dramático bajo las persecuciones ordenadas por el emperador Diocleciano, cuando profesar la fe cristiana significaba riesgo de muerte. La tradición cristiana cuenta que Gennaro acudió en auxilio de cristianos encarcelados, lo que le llevó a ser detenido también. A pesar de la persecución, su fe no flaqueó. Sin embargo, fue finalmente decapitado hacia el año 305, convirtiéndose en un mártir del cristianismo. Precisamente por ello, durante siglos, las catacumbas de San Gennaro fueron un lugar con mucha actividad.
Pero con el paso del tiempo, los cambios en las prácticas funerarias y religiosas, sumados al crecimiento de la ciudad y a las invasiones, provocaron su abandono progresivo. A partir del siglo XI dejaron de utilizarse como lugar de enterramiento. En los siglos posteriores, las tumbas fueron saqueadas, olvidadas y engullidas por una ciudad que crecía por encima de ellas sin mirar abajo. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchos napolitanos se refugiaron en túneles y galerías subterráneas, y entonces, casi por azar, se volvió a hablar de las catacumbas. Su redescubrimiento formal no llegó hasta los años 60, cuando el arzobispo de Nápoles impulsó una restauración que permitió sacar a la luz frescos, criptas y estructuras litúrgicas prácticamente intactas. En los años 70 comenzaron las primeras excavaciones sistemáticas y poco a poco este submundo pudo recuperar su lugar en la historia. Hoy las catacumbas de San Gennaro son un punto clave del patrimonio arqueológico y cultural de Nápoles. Se han convertido en uno de los recorridos más fascinantes de la ciudad. San Gennaro ya no reposa allí, ya que sus reliquias descansan en la catedral de la ciudad, pero su presencia se percibe en cada rincón del complejo. Pese a ello, las catacumbas que llevan su nombre no solo documentan el paso del paganismo al cristianismo, sino también la evolución de Nápoles como ciudad. Un viaje bajo tierra que enseña cómo incluso en las profundidades más silenciosas, la historia nos sigue hablando. Recuerda que Despierta tu Curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Descubre los secretos bajo las calles de Roma en Roma Subterránea. Estreno el 13 de enero en National Geographic. Y no olvides compartir el podcast si has disfrutado con nuestras historias.